Buenísimo. Ok. Bueno, ¿qué tal? Buenísimo. Buenas noches. Bienvenidos. Hola, buenas. Buenas noches. Bueno, vamos a dar comienzo a este segundo encuentro del taller. ¿Qué tal? Ana Laura, buenas noches. Este taller que titulamos Transferencia y Transmisión en relación a la serie Merlí, y lo titulamos Merlí, la posibilidad de encuentro con un otro. Así que bueno, les comento un poco cómo pensamos el encuentro de hoy. La idea nuestra era, bueno, a partir de lo que surgió la vez anterior, que estuvimos hablando de ciertos textos que por ahí no se consiguen, digamos, en internet, entonces la idea era poder acercárselos a ustedes. Entonces, yo ahora en el chat del Zoom les voy a poner una dirección de un Drive donde pueden bajar los textos que estuvimos hablando. O sea, digo, pueden bajar el texto de Ponte, el seminario Ponte, que era el que estuvimos hablando, y pueden ahí ver también la bibliografía que estuvimos consultando para armar el taller. Y si no, cualquier cosa, pues al final de este encuentro vamos a decir nuestras direcciones de mail, porque bueno, en la grabación nos sale el tema del link, así que volvemos a repetir al final, para que puedan acceder a este material que estuvimos hablando la vez pasada. Eso por un lado. Y después, bueno, comentarles que nuestra propuesta para hoy era retomar un poco la escena que hablamos la vez pasada de la serie, y avanzar el encuentro con algunas cuestiones en torno al tema de la transmisión, y tomar otra escena, digamos, de la serie para poder utilizarla, digamos, un poco como ejemplificación, digamos, del tema de la transmisión. Así que bueno, el encuentro de hoy va a estar organizado así, de retomar lo de la vez pasada y avanzar con el tema de la transmisión. Ahí en ese sentido les vamos a preguntar, no sabemos si estuvieron quienes están presentes hoy, si han estado en el encuentro anterior o si lo han visto, a lo mejor si han visto la grabación, pero preguntarles en principio si, bueno, si pudieron retomar la escena, si la vieron de casualidad, y si no es así, tal vez la vieron en el encuentro, bueno, con nosotros, ¿no? Pero si tienen alguna interrogante, algún comentario, alguna cuestión que les parezca interesante compartir en primera instancia, digamos. Ahí no sabemos, bueno, tal vez haya gente que tal vez no estuvo la vez pasada, bueno, por eso. Acá Si hay dice a ver, Débora, yo no, si sí. también quieren decir de prender las cámaras, me olvidé recordarles. Bueno, también, por supuesto. O si quieren comentar algo. Bien. Yo no estuve, pero trataré de reconstruir. Bueno, dice Bien, sí, Carlos. Bien. Bueno. Me estaba mirando, bueno, en una cámara estuve en el encuentro anterior. Bueno, digamos, vamos a abrir el juego para todos, por supuesto, pero quienes, si alguien que haya estado o que lo haya visto, como decíamos, y quiere hacer algún comentario, alguna pregunta o algo, para retomar y redondear, digamos, la cuestión del encuentro anterior y del trabajo con la escena. Ahí Irina dice, estuve, muy interesante. Ajá. Bueno, para los que no No estuvieron, por ahí mencionar, digamos, que habíamos tomado una escena del capítulo 8 de la temporada 2 de la serie, que es un diálogo que tiene Merlí con su alumno, con Oliver, y nos parecía que bueno,
me parecía que ahí, bueno, nos parecía a todos, digamos, todos habíamos concluido que había un efecto transferencial o una cuestión transferencial que se daba ya en Merlí y el alumno. Y, digamos, la idea era retomar un poco el tema del diálogo que se daba ahí, para ver un poco qué habían visto ustedes en relación a cómo, digamos, cómo se posiciona Merlí, ¿no? Un poco era eso, chicos, Ujú. ¿no? Es que habíamos dicho Sí, 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 en hicimos relación a... en primera instancia, claro, fuimos compartiendo lo que cada quien iba pensando en relación a por qué ubicábamos ahí que había transferencia Ujú, en esa escena, y poniendo, bueno, algunas, compartimos también una cita en relación a las transferencias de la CAM, desde el seminario 8, y quedó planteado, y corrimos ahí un poco con el tiempo, eh, algo en relación a su modo de intervenir, su modo de dialogar con Oliver, y ahí habíamos planteado, bueno, cuál les parecía a ustedes que era la posición que él tomaba, o su modo de escucha, diríamos, ¿no? Por supuesto que Merlí es un profesor, ¿no? Nosotros estamos tomando la serie porque nos resulta interesante, y varios de ustedes coincidían en que había algo particular en Merlí, en las propuestas y ofertas que él hace, y en el modo de establecer lazo con sus estudiantes, ¿no? Por eso nos convocó para pensar, y digamos, para pensar algo ahí en relación a transferencias de transmisión, digo, pero para tomarlo y ponerlo a jugar en el encuentro. Pero bueno, Acá avanzando alguien, sí, perdón, sí, sí. una Ay, sola sí, 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 cosita, acá Juli. alguien ponía, me interesa la diferencia entre, Irina, perdón, ponía, me interesa la diferencia entre transferencia y transmisión. Ujú. Sí, Bueno, me parece que algo Bien, de bien. eso. algo de eso vamos a pensar hoy, Vamos a pensar hoy, sí, Ujú. algunos. sí. Y acá Fátima dice, me parece que se abordó el lazo transferencial como posibilitador, como motor, no había escenas sobre la otra cara de la transferencia, que como dinámica cambia. Hay ahí, Fátima, si quisieras, si pudieras decirnos algo más sobre lo que estás planteando, estaría interesante. De mientras vos, Adri, me parece que ibas a decir algo sobre, sobre uno de los posibles modos de por ahí de leer cómo se posiciona Merlí, aunque no siendo profesor o algo del, Ajá. digamos, eh, a ver, no sé si ibas a decir, querés seguir con esa idea, porque justo se Sí, interrumpió. sí, sí, sí. Bueno, ahí agregó Fátima las emociones agresivas que también suelen aparecer. Bueno, está interesante para pensar que apareció por ahora el lazo amoroso, si se quiere. Bueno, hay algunas cuestiones que podríamos plantear también en relación a eso entre Sí, yo Merlí quería y sus decir, estudiantes. Sí, Juli. no, yo quería decir esto, que a veces les pedimos que hablen, no de hinchas, sino porque justamente, bueno, todos trabajamos en esto, digamos, del tema de la palabra, y a veces no es como transparente a sí mismo, ¿no? Lo que uno dice, entonces por eso les pedimos a veces que lo digan como para ver si lo estamos entendiendo digamos, con el sentido que ustedes lo quieren decir, entonces es por Ujú. eso que les pedimos que, además de los comentarios, si pueden como hablar, es por eso, no es de hincha ni nada, es por eso más que nada. Tal Claro, cual, es hablar para no como llenar. micrófono, con el micrófono, a eso Claro, se refiere. Claro, claro, claro. claro, claro, claro. Sí, no poner sentidos nosotros leyendo lo que ustedes escriben, completando con nuestras ideas, ¿no? Que Claro. justamente va en esa línea lo que nosotros pensamos en relación a esta escena, en relación al modo en que se posiciona Merlí. Nosotros veíamos que, bueno, él, como decíamos la vez pasada, Merlí ya venía siguiendo a Oliver en sus actitudes, en que se quedaba dormido, en que se metía en una discusión, en un problema que tenía el hermano de un amigo de él, que es un hermano menor, que tenía con una docente, y este muchacho se metía ahí a defender al hermano menor, ¿no? Como que se metía a interceder, y de alguna manera Merlí ahí lo quería llamar su atención y decirle, bueno, ¿vos qué te pasa?
con el tema de los hermanos, ¿no? Vos tenés un hermano también que falleció, digamos. Él venía siguiendo, tenía como una hipótesis armada en relación a que a Oliver algo le sucedía con la cuestión del hermano, no sin, digamos, no podemos obviar que Merlí también conversaba con los padres de Oliver, y los padres, bueno, le decían que él estaba fatal, que tenían discusiones, que tenían una idea armada de que él no estaba pudiendo afrontar, como que él no había hecho el duelo, ¿no? Del hermano, que él sigue viviendo como siempre, como si nada. Y ahí en esta escena que nosotros tomamos puntualmente, nosotros veíamos que, bueno, Merlí primero le hace una oferta, le da el teléfono, Oliver la desecha en un momento particular, la toma y le pide a Merlí de encontrarse ese día en la plaza, tal como vimos. Em, pero él cuando empieza a hablar con Oliver, Oliver lo primero que le dice es que él tiene un asunto con su madre, ¿no? Como que él sigue como desestimando la idea de su hermano. Vas otra vez con mi hermano, ¿qué tiene que ver mi hermano? Todo el tiempo con mi hermano, ¿no? Y Merlí insiste, insiste, insiste. Y Oliver lo primero que le dice es esto, que él tiene un asunto con su madre, o sea, ligado a la muerte del hermano, pero hay algo ahí que lo está afectando en la relación con su mamá. Y esto Merlí no lo toma, digamos, lo pasa por alto e insiste y va, ¿no? Como llevado hacia, no, a vos lo que te pasa es con tu hermano, vos lo que te pasa es porque tu hermano se murió, a modo de casi como se plantea a lo largo de la clase que Merlí da, que dice en un momento esto bueno, lo retomo, lo habíamos dicho la vez pasada, ¿no? Pero Merlí dando clase, que esa clase, justamente ese capítulo, él trabaja sobre Freud, dice en un momento, se mete con el duelo y dice el trabajo del duelo tiene que ver con admitir una pérdida, que hay una pérdida irreparable, ¿no? Y en esa línea de lo que él va predicando con los estudiantes en la clase, así también hace su intervención con Oliver, ¿no? Como esperando que, bueno, dale, admití que te pasa algo con tu hermano. A ver, nosotros lo volvemos. Es un profesor, está haciendo un trabajo importante con su estudiante, pero nosotros lo poníamos digamos, a jugar acá, porque veíamos que muchas veces sucede que en la clínica encontramos, ¿no? Y en intercambios a veces con otros profesionales o en grupos de supervisión, que estas cuestiones se dan, ¿no? Que tal vez repetimos tantas veces, ¿no? Que bueno, que no se dirige al paciente, que lo que se dirige es la cura y que lo que nos orienta es la regla fundamental. Eh, Hablamos de la singularidad de cada quien, ¿no? Diferentes cuestiones y que nos alejamos, que en tanto nos dedicamos al psicoanálisis, estamos lejos de tener objetivos de tratamiento y de hacer terapias focalizadas y nos distanciamos de otros modos de abordaje. Y sin embargo, tantas veces pasa que nos encontramos con estas situaciones, ¿no? Donde a lo mejor ante un acontecimiento en la vida de una persona, todo se empieza como a significar y a entender desde afuera, diríamos, pero desde afuera, acá, bueno, diría desde afuera la transferencia, ¿no? Pero en el caso de Merlí, digamos, él es como que él está ahí en ese lazo, pero va eh, como llevándolo hacia, no, a vos lo que te pasa es el asunto con tu hermano. Finalmente Oliver dice que algo efectivamente le pasa con la muerte de su hermano, pero no es simplemente, ay, el trabajo del duelo, ¿no? Ay, tengo que reconocer que mi hermano no va a estar más, a donde uno iría así como rápidamente, ¿no? Bueno, la pérdida del lugar que tenía para su hermano. Buenas tardes, se va llevando gente. Sino que él cuando habla de lo que le pasa con su hermano, también uno diría, bueno, ¿qué de la muerte de su hermano en tal caso lo afecta, ¿no? Y él dice, bueno, toda esta escena anterior a la muerte de su hermano, que es que ellos estaban enemistados, que estaban peleados, que su hermano lo llamó y él no le atendió el teléfono y después llamaron para avisarle que había tenido un accidente, o sea, un montón de cuestiones. Pero además hay otras cosas que él plantea, nosotros veíamos, tal vez en relación al lazo con su madre y hasta incluso podría decirse con su padre. En esta escena, puntualmente, que recortamos y que es la que compartimos, él dice algo del lazo con su madre. Y ahí entonces veíamos que bueno, que Merlí en esa posición, bueno, tiene una idea que lo va orientando, que lo ayuda de una manera, bueno, a convocarlo a Oliver, a ofertarle el espacio, la escucha, y lo escucha efectivamente, o sea, eso posibilita que él hable,
pero de alguna manera, si ustedes quieren, le cuestionábamos, bueno, lo escucha, pero no del todo. Hay algo de su sentido que él pone ahí, ¿no? Esto que decía Juli recién, que no queríamos hacer con las frases de ustedes, ¿no? Cuando escriben, nosotros no queremos completar con, ya sé, ya entendí rápidamente, lo que quiere decir en relación a la transferencia es tal cosa, no, o sea, eh, así como cuando nos encontramos con los pacientes, ¿no? Que tenemos que escucharlos a ellos y intentar restar nuestros sentidos, nuestros significados lo más posible, eh, para poder escuchar realmente y seguir el hilo realmente de lo que dicen el paciente. Y en este caso, tomándolo a Oliver como un paciente, si se quiere, haciendo el juego de que es el paciente en ese ratito de Merlí, bueno, ubicábamos esto, ¿no? Merlí tiene como una dirección armada. Tenés que ir para acá, tenés que admitir que te pasa algo con tu hermano, ¿no? Como llegar ahí, el meollo de la cuestión para él es eso. A nosotros nos parecía que había mucho más para poner en juego ahí, y que esa era la idea de Merlí, que habría que escucharlo a Oliver, a ver, además de lo que le cuenta, por supuesto, y todo lo que le dice y se desahoga, bueno, ¿qué más tendría para decir en relación a eso que está contando? Yo agregaría que esto no necesariamente quiere decir que el modo, esto lo conversamos ayer con Adrián y con Juli, cuando estábamos preparando para hoy, que el modo en que interviene Merlí, por decirlo de un modo, eso no implica que por ahí no tenga efectos, hasta por ahí tenga efectos aliviadores. Podría ser, igual es una historia, es una ficción, pero podría ser el caso que alguien intervenga como interviene Merlí y alivie. El punto es que, desde lo que estamos proponiendo nosotros, eso no sería psicoanálisis, podría ser otro tipo de terapia, no sé, desconozco, pero no es que necesariamente eso no podría aliviar. Claro que podría aliviar, habría que ver caso por caso, pero el punto es, otra vez, que ese modo de intervenir desde el comprender lo que está diciendo el paciente, hay citas por ahí de Lacan, no me acuerdo ahora dónde, pero que dice que, bueno, que no hay que comprender rápido lo que dice el paciente, algo así es, ¿no? La idea, bueno, Merlí comprende, entiende lo que le pasa, y esto en todo caso después lo vamos a retomar, pero tiene que ver con lo que por ahí vamos a hablar dentro de un rato, con esto de entender lo que está diciendo el otro, así como comprender. Sí, yo agregaría que también otra de las cosas que nos parecía que por ahí pasaba era que, porque digamos, durante todo ese capítulo se va desarrollando también que Merlí está como un poco cansado de este lugar que viene ocupando, o sea, además de dar clases, como que por momentos aparece así como más dando consejos con esta escucha, con esta otra faceta, diríamos, de lo que él hace. Y él viene como estando cansado de esto, ¿no? Vemos que durante todo el capítulo como que hay un hilo que también se desarrolla, que por ahí, bueno, nosotros no lo agregamos porque parecía por ahí mucho, pero algo de esto de que él estaba como cansado, entonces decimos, ¿por qué será que él está cansado ahí de ofertar esta escucha, de ofrecer este espacio? Y decíamos, bueno, porque él en realidad ahí, esto que decíamos, ¿no? A veces, él está con su yo ahí, está con, o sea, digamos que es justamente lo que nosotros intentamos restar todo el tiempo en el trabajo de análisis. Nosotros tratamos de estar ahí, o sea, esto que decíamos la otra vez del desdoblamiento que sufre nuestra persona, esta cita, ¿no? de Lacan, de la dirección de la cura. Bueno, el desdoblamiento es ese, o sea, estamos nosotros y a la vez no estamos nosotros, entonces, o sea, nosotros y el lugar que nos supone la transferencia, y bueno, justamente como no estamos con nuestro yo ahí, eso, digamos, hace también que en lo posible, no digo que siempre, porque también, bueno, hay excepciones de esto, digo, no lo voy a poner en términos generales, pero bueno, como que eso hace que no nos canse, digamos, en este sentido, lo digo así con comillas también, porque hay que ver las situaciones, pero que la situación de escucha no haga que nosotros estemos ahí con nuestro yo, ¿no? Entonces eso también es otro de los hilos que aparece, que va apareciendo, que se va deslizando un poco durante el capítulo, ¿no? El cansancio de Merlí y cómo él viene transitando este espacio de escucha también.
¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión en relación a esto que planteamos recién? Bueno, compartimos de alguna manera nuestra lectura, ¿no? En relación a la escena, pero... Bueno, si no, por ahí, ¿les parece? Avanzamos con la otra escena. Igual esto, digamos que ahora, en principio, la otra escena introduce la cuestión de la transmisión, lo pensamos para eso, pero la cuestión de la transferencia va a seguir apareciendo y cualquier comentario que quieran hacer de la escena anterior o relacionando las dos escenas también, por ahí les Ujú, surge algo. No es que ahora pasamos a hablar de otra cosa, o sea, seguimos hablando, seguimos. pensando lo de la vez pasada, solo que le agregamos algo, Ujú. algo para enriquecerlo. No sé, Juli y Adri, ¿qué dicen? Sí, Sí, podemos, sí. si no hay, pueden ir surgiendo comentarios y cuestiones en el camino. Entonces, a ver, Ujú. la idea entonces ahora vamos a hacer otra escena es el capítulo que sigue, Juli, ¿verdad? A Es el ver, capítulo perdón, 9. ahí hay un comentario, Osvaldo dice, no vi la escena, pero por lo que comentan parecería que Merlí, ay, se me fue el comentario, que Merlí está ubicado en un discurso que no es el del analista. Bueno, claro, digamos, no diría, no está posicionado, o sea, no está en la posición de analista de alguna manera, en el sentido de que está poniendo, está esperando, digamos, que Oliver llegue a determinado lugar, ¿no? A decir determinada cuestión, a admitir determinada cosa, a hablar de lo que él espera que hable. Eso también, ¿no? Si Oliver, no sabríamos qué hubiera sucedido, pero si Oliver hubiera insistido con hablar, no sé, de la relación con su madre o de cualquier otra cosa, digo, ahí Merlí estaba insistente, ¿no? Entonces, sí, no estaba este, dejando este lugar vacío, un lugar para la falta, ¿no? Estaba él ahí como expectante de que aparezca eso de que él esperaba que él hablase, que Oliver hablase. Mm. Perdón, Sí, quizás trabajaba más Merlí que lo que se espera de un análisis, no que trabaje el paciente. Está bien que hay una entrada en análisis previa y todo eso, pero pensaba cuando, no recuerdo esta parte que decían ustedes que Merlí se cansaba, ¿no? Como si no tuviera Sí, sí. la disociación instrumental que tratamos de manejar o que manejamos los analistas. Pero se me ocurre que quizás justamente al llevarlo, ¿no? Esa dirección de la cura, digamos, entre recontra comillas, que habría hecho este hombre sin ser analista, siendo profesor, quizás es eso justamente lo que le juega en contra y se cansa, digamos, ¿no? Ujú. Sí, Está muy interesante, bien eso. Sí, María. sí. Sí, Va por sí, ahí, sí. ¿no? Más o menos digamos, es lo que estábamos tratando de compartirles. Ujú. Sí, sí, de hecho, bueno, él en realidad, no recuerdo en qué parte del capítulo aparece esto que decíamos del cansancio, ¿no? Pero él como que, creo que al inicio, como que dice, no se ve en la escena que compartimos, pero dice algo de esto, estoy cansado, ¿no? Como el lugar en el que me pongo o en el que lo tomo, bueno, no sé cómo lo dice, no sería lo mismo. Es demasiado y mucha responsabilidad para él, digamos, no le deja el espacio a un analista, ¿no? Lo hace él como... Claro, claro, Pero bueno, claro. buenísima la intervención siempre de Merlí, creo que nos capturó a todos eso, ¿no? Es como puesta la filosofía en marcha, ahí interesante a cuestionar todo lo de los alumnos. Pero bueno, si se cansaba, podía hacer esto que decían ustedes, ¿no? Que quizás como quién lo llevó a ese lugar, ¿no? Se mete él solo. Mm, Sí. Pero igual una cosita totalmente. está interesante porque Juli creo que lo remarcaba. Se cansaba en tanto, comillas, psicólogo analista. No se cansaba en tanto profe. Porque por ahí lo vamos a ver ahora en las escenas que viene ahora, que como profe por ahí no se cansaba porque tenía otro manejo como profesor. Pero cuando quería intervenir como analista, bueno, ahí sí se cansaba. Pero Claro, como por profe no eso, se cansaba. como dice, claro, como empezaron a decir ustedes, porque no lo hacía como analista y lo hacía como todo persona, como con su yo, y Algo, sí, sí. claro, entonces es como que se impregnara de todos los asuntos, ¿no? Se Mm, impregnara, quedaba como Sí, una claro, esponja, absorbía. sí, claro. mm. Después había un Incluso, comentario, alguien había comentado sí. algo sobre discurso universitario. Bueno, nada, no nos vamos a meter con eso en principio, está unos cuantos seminarios más arriba de lo que estábamos pensando, pero bueno, sí, seguramente se podría trabajar algo de los discursos, el universitario, Ujú, el del psicoanálisis, etcétera, el del amo, pero bueno, nada, ujú. no, estamos un par de Interesante. seminarios
más abajo hoy. Interesante. Sí, también digo, el horario en el que, ahora vamos, seguimos Osvaldo, pero digo, el horario en el que él accede a responderle, ¿no? A Oliver, o sea, Oliver lo llama y él sale a cualquier hora, en cualquier circunstancia, a la plaza, a encontrarlo, ¿no? Como también nosotros pensábamos eso, ¿no? Digo, bueno, responde, podría haberle dicho, ok, Oliver, hablamos, pero hablamos mañana, no sé, también había algo de la urgencia en Berlín, ¿no? O sea, Oliver en ese momento estaba urgido y él respondió Sí, sí. también urgentemente, ¿no? Con esa misma urgencia. También decíamos, ¿no? Tantas veces que nos encontramos nosotros que no nos posicionamos como profesores, intentamos la posición del analista, la que caemos una y otra vez, pero hoy estamos ahí. Y a veces damos no sé, horarios que no son imposibles a los pacientes, o ofertamos cosas con las que después advertimos que no estamos cómodos, que no podemos, que nos preguntamos, respondemos, no respondemos, ¿no? Como tantas cosas que se nos cruzan y que nos resultaba interesante esto que hacía Marley también y el cansancio que planteaba. Nosotros decíamos, como decían hace un ratito ustedes también, ¿no? Como, bueno, si hay cansancio, hay algo ahí en la posición que está complicado, porque uno no dice que, bueno, como decía Juli, que hay que ver cada situación, por supuesto, cada caso, pero la realidad es que desde nuestra posición el cansancio estaría indicando que hay algo ahí que está medio complicado, si no, y por esto que hace un ratito decían, está trabajando mucho Merlino, estamos trabajando, bueno, uno siempre dice que trabaja es el paciente, ¿no? Nosotros, por supuesto, que estamos ahí, que nos prestamos, como dice el analista paga con su persona y el desdoblamiento y demás, un montón de cuestiones. Pero hay algo en la posición ahí que él denuncia y que nosotros también nos llevaba a compartir esto que pensábamos, ¿no? ¿Cuántas veces nos sentimos cansados? Y bueno, ahí aparecen los espacios del análisis personal, los espacios de supervisión, como fuere, ¿no? Pero que ponemos a plantear este obstáculo que se nos presenta, cuando aparece el cansancio. Sí, sí. Débora. Ahí vamos a apelar a Débora para... Vamos a apelar a... Estoy. ¿Estás por acá? Sí, sí. Ahora sí, vamos a ver. Esta escena es del capítulo... ahora la grabación se va a cortar, eso sí, importante. Se va a cortar la grabación porque tenemos que pasar un pedazo de la serie. Temas ahí de... Copyright. Derechos de autor. Copyright. Ahí va. Entonces, esta escena es del capítulo 9, que sería el capítulo siguiente, al que no nos dimos cuenta y era del siguiente. Bueno, el capítulo siguiente del que vimos la otra vez, de la temporada 2. Entonces, temporada 2, capítulo 9. Vamos a ver, es un compilado de escenas en realidad, no es que se dan así en la serie, pero eso es lo que vamos a ver ahora. Inaugura algo para empezar a pensar en lo que nos queda del encuentro, algo sobre la transmisión. O sea, la vamos a ver no solo con el lente de la transferencia, sino también pensando en la transmisión y la enseñanza en general, pero en particular del psicoanálisis, ¿no? Eso. Bien. Bueno, voy a detener la grabación un segundo y así pasamos el video. Bueno, la vez pasada Juli les compartió algunas citas de un seminario de Ponte para pensar la transferencia. Hoy nosotros habíamos pensado compartirles algunas, comentarles sobre otro texto para pensar la transmisión. Este texto es de un filósofo francés, Rancière. Si les parece, bueno, acá tengo algunas citas pequeñas y algo armadito, espero que no les sea pesado. ¿Voy con eso? ¿Les parece? Ok. Bueno, entonces, bueno, el lunes pasado pensamos la relación entre Merlí y sus alumnos, con la cuestión de la transferencia, lo que estuvimos conversando hoy. Ahora, la idea es, bueno, vamos a sumar la pregunta por la transmisión, por la enseñanza. Aprovechando justamente que Merlí es un maestro. Nada, bueno, lo digo, ya que lo tengo acá. Maestro, hay una cuestión linda, un detalle interesante de la lengua francesa, que maestro en francés, la palabra maestro, no sé cómo se pronuncia, pero quiere decir, por un lado, la persona que enseña, pero también quiere decir amo, la misma palabra. Bueno, entonces,
¿Cómo se transmite el psicoanálisis? ¿Cómo se enseña? ¿Es posible enseñar el psicoanálisis? Una primera observación que podemos hacer es que recordar que si se puede enseñar el psicoanálisis, el dispositivo de su enseñanza no puede ser el dispositivo de la enseñanza escolar institucionalizada en todos los niveles, incluido el universitario. El psicoanálisis no se puede enseñar como un saber universitario, como un conocimiento académico. En la universidad no se enseña psicoanálisis. Eso no quiere decir, por supuesto, quitarle valor alguno a la formación, el estudio universitario. Solamente quiere decir que en ese dispositivo de lo que se trata es de un saber, en todo caso, académico sobre el psicoanálisis, pero no enseñar el psicoanálisis. Entonces, a ver, volvemos a la pregunta. ¿Es posible enseñar psicoanálisis? Podemos pensar que cada vez que alguien que decide formarse como analista y emprender, bueno, el recorrido de su formación, esa persona supone que sí, que es posible. También lo mismo vale para un analista que decide participar de algún dispositivo de enseñanza, enseñando, transmitiendo algo de su práctica, de su teoría, de su discurso. A ver, por ejemplo, un dispositivo como este en el que estamos acá, un taller, o un seminario, o incluso un GAF, un DITEC, para que puedan funcionar o operar, tienen que suponer que el psicoanálisis se puede enseñar. Entonces, si volvemos a la pregunta, ¿es posible enseñar el psicoanálisis? Bueno, nuestra respuesta podría ser, nuestra hipótesis es que sí, que es posible. Acá, el término hipótesis es crucial. Una hipótesis no es un saber previamente constituido, no es una certeza, sino que es algo que tiene que ser verificado en cada nueva situación que se ponga en juego. Es una apuesta que solamente vale por los efectos que produce en la situación en la que se la pone a jugar. Entonces, lo podemos decir otra vez, nos manejamos con la hipótesis de que sí es posible enseñar psicoanálisis. Bueno, entonces esto nos conduce a la pregunta, ¿cómo se transmite el psicoanálisis? ¿Cómo es que se enseña? Y bueno, y aprovechando también que estamos con la serie de Merlí y estamos trabajando con esta escena, podríamos preguntar la enseñanza del maestro Merlí. ¿Qué puede aportarnos para pensar esta cuestión de la enseñanza del psicoanálisis? Una condición primera para un dispositivo de enseñanza del psicoanálisis, pensamos que debería ser su consistencia, su congruencia con el análisis en sí, con lo que pasa en el consultorio. Esto es, en una enseñanza de psicoanálisis, sin ser un análisis en sí, el modo en que se trabaje con la palabra en el dispositivo de enseñanza debería ser coherente, consistente, o al menos no contradictorio con el modo en que se trabaje con la palabra en el consultorio. Bueno, para pensar esta cuestión de la enseñanza, y ahora introduzco el texto de Rancière, nos pareció interesante traerles un libro de un filósofo francés, Jacques Rancière. El libro se llama El maestro ignorante. Después va a estar también como la bibliografía que nos la pueden pedir. Igual se consigue en internet también el libro, se descarga de muchos lugares. Bueno, este libro, El maestro ignorante, en este libro Rancière hace un ejercicio de lectura de una experiencia de enseñanza de otra persona, de Joseph Jacotot, un revolucionario, maestro de la época de la Francia napoleónica. Simplemente para ubicarnos, para que se entienda un poco digamos, la escena, y sin entrar en detalles históricos que tampoco manejo, pero bueno, no sé si más o menos se ubican: Revolución Francesa, después Napoleón, después Restauración monárquica. Con esos tres datos alcanza para entender la historia. Bueno, en este libro, El maestro ignorante, Rancière propone, o sea, dos modos de enseñanza. Un modo que se basa en las explicaciones que el maestro le da al alumno, y otra en la que el maestro enseña sin explicar. Este segundo tipo de enseñanza, la enseñanza sin explicaciones, acá explicaciones va a tener un peso propio. Simplemente se los cuento, tendrán que en todo caso leer el libro si se enganchan con algo de lo que les transmitamos hoy, bueno, y ahí encontrarán que explicar ahí tiene un peso propio, pero en todo caso, para que se entienda, explicar es como comprender lo que decíamos hace un rato. La explicación es como comprender. Entonces, la enseñanza que nos va a interesar es el segundo modo que analiza Rancière en este libro, que es enseñar sin explicar. Bueno, les leo
Algunas citas breves del libro, porque son muy lindas, escribe muy lindo este autor, que habla sobre la enseñanza, esta enseñanza sin explicar. Bien, entonces comienzo con la cita de Rancière, hablando del maestro Jacotot. Durante la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, Jacotot había enseñado todo tipo de ciencias, de retórica, de matemáticas, de derecho, pero el retorno de la monarquía lo había obligado al exilio en un país, Bélgica, por entonces sometido a dominación holandesa. Esto es, Jacotot, francés, tiene que escapar a Bélgica cuando vuelve a la monarquía y se va a Bélgica donde hablan holandés. Pero justamente el punto es que este maestro francés no habla holandés. Y ahí lo contratan como maestro de francés, para que les enseñe a los alumnos holandeses a hablar francés. Pero Jacotot no habla francés y no aprende a hablar francés. Entonces, la necesidad de comunicarse con los estudiantes que ignoraban el francés, en tanto que él mismo ignoraba el holandés, lo había conducido a un procedimiento improvisado. Dar a sus estudiantes una edición bilingüe, bueno, de un libro, el Telémaco, un libro que tenía holandés y francés. Y con eso interactuaba con sus alumnos. El éxito inesperado de esta experiencia azarosa había ido mucho más allá de lo que esperaba. Un hecho increíble había acontecido para el profesor Jacotot, como para todo el mundo. Es posible, confrontando simplemente un texto escrito en su lengua materna a un texto escrito en una lengua desconocida, aprender no solamente el sentido de las palabras de esa lengua, sino las formas de construcción, las formas de hacer oraciones, las formas de la expresión. Esto fue posible sin que ningún maestro asista al alumno y le explique paso a paso la formación de las palabras de la lengua y las reglas de su gramática. Hasta ese momento Jacotot había creído que el rol de los profesores es enseñar, explicar. Sabía que el acto esencial del maestro era poner en evidencia los elementos simples de los conocimientos, ir de lo más sencillo a lo más complejo, ir graduando, estar atento a cómo van los alumnos, transmitir conocimientos, formar los espíritus, etc. Ahora el grano de arena ya se había introducido por azar en la maquinaria. No había dado a sus alumnos ninguna explicación sobre los primeros elementos de la lengua. No les había explicado ni la ortografía, ni las conjugaciones. Ellos solos buscaron las palabras francesas que correspondían a las palabras que conocían y las justificaciones de sus desinencias. Ellos solos aprendieron cómo combinarlas para hacer en su momento oraciones francesas, frases cuya ortografía y gramática cada vez era más compleja. La revelación que se apoderó de Jacotot consistía en esto. Es necesario invertir la lógica del sistema explicador. La explicación no es necesaria para remediar una incapacidad de comprensión. Todo lo contrario, esa incapacidad es la ficción que estructura la concepción explicadora del mundo. Antes de ser el acto del pedagogo, la explicación es el mito de la pedagogía, la parábola de un mundo dividido en espíritus sabios y espíritus ignorantes, espíritus maduros e inmaduros, capaces e incapaces, inteligentes y estúpidos. Él los había dejado solos con el texto, una traducción bilingüe y su voluntad de aprender. Solamente les había ordenado cruzar un bosque del que ignoraba sus salidas. La necesidad lo obligó a dejar enteramente fuera del juego su inteligencia. O sea, porque no sabía holandés, no podía intervenir en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje de sus alumnos. Y resultó que no fue necesario ninguna otra inteligencia. Sin pensar en ello, les había hecho descubrir aquello que él descubría con ellos. Todas las frases, y por consecuencia todas las inteligencias que las producen, son de la misma naturaleza. El hecho estaba ahí. Aprendieron solos y sin maestro explicador. Se puede enseñar lo que se ignora, si se obliga al alumno a usar su propia inteligencia. Maestro es el que encierra a una inteligencia en el círculo arbitrario, donde solo saldrá cuando se le haga necesario ella misma. Maestro es el que mantiene, el que busca en su rumbo. Ese rumbo en el que cada uno está solo en su búsqueda y en el que no se deja de buscar. Bueno, hasta acá las citas de Rancière. Espero que no haya sido muy pesado. Dos o tres palabritas y volvemos a abrir el juego. Entonces, ¿qué es lo que nos resulta interesante de la enseñanza de
del maestro francés Jacotot. Bueno, ¿qué es una enseñanza en la que no hay explicaciones? En donde de lo que se trata no es de comprender ni de transmitir un saber, un conocimiento. La explicación, lo que Rancière nombra con esta palabra, genera una jerarquización, una división entre, por un lado, aquel que explica el saber que detenta, y por otro, aquellos a quienes se les explica, aquellos quienes son explicados. Cuando un paciente le habla a un analista de su malestar, la analista no le explica en qué consistiría ese malestar, ni qué debería hacer o dejar de hacer. Tampoco le explica cuál sería el sentido oculto por debajo de lo que está diciendo. Si esto hiciera, estaría más bien manejándose con un tipo de sugestión, pero no un análisis. La explicación es del orden del yo, del sentido, del vos me entendés lo que te estoy diciendo. Mirá, la cosa es así, o lo que a vos te pasa es esto, o vos lo que tenés que hacer es lo siguiente, o como le decía a Merlí, a Oliver, bueno, ¿qué te pasa con tu hermano? Por ejemplo. Pues bien, dado que en un análisis no se opera con explicaciones, bueno, un dispositivo de enseñanza de psicoanálisis que sea congruente con el análisis debería funcionar lo mismo, sin explicaciones. Es acá donde nos parece potente, digamos, la enseñanza de Jacotot, bueno, y el librito este que le estamos compartiendo ahora. Enseñar sin dar explicaciones. Enseñar lo que no se sabe. Esa es una frase muy linda que, digamos, que enuncia Jacotot y que retoma Rancière. Entonces, lo digo una vez más. Enseñar lo que no se sabe. Máxima jacototiana que resuena bellamente con la frase de Lacan sobre el amor. Dar lo que no se tiene. Resonancia que nos recuerda que una enseñanza no es sin transferencia. Y último, y cierro. Pero entonces, si tomando lo que Rancière dice en El maestro ignorante, decimos que en una enseñanza de psicoanálisis no hay explicaciones, no hay un saber o un conocimiento a ser explicado y comprendido. ¿Qué es lo que se enseña en psicoanálisis entonces? Nada. Se enseña nada. O mejor dicho, lo que se enseña es una nada, un vacío, una falta, un deseo. Bueno, nada. Entonces queríamos eso, compartirles un poco este libro y para sumarlo a la escena y a lo que venimos trabajando desde la vez pasada. Ahora entonces volvemos a abrir el juego a participaciones, comentarios de las escenas, de la de ahora, de la de antes, de algo sobre lo que recién les compartimos sobre la experiencia de Jacotot, de que les enseñó a sus alumnos a hablar francés sin él saber hablar holandés, lo que quieran. Hola, buenas noches. Sí, por ahí lo que me llamó la atención entre una escena y otra es como en esta, cuando la alumna le dice que ella no entiende el porqué de que tiene que estar ahí, Merlí en vez de darle él una respuesta, un significado, es como que los invita a ellos a buscar, que es como algo totalmente diferente a lo que hace cuando habla con Oliver, que él, digamos, es como que da el significado de por qué teóricamente Oliver está mal, digamos, se posiciona totalmente en otro lugar. Me Sí, da sí, esa impresión, ¿no? sí, sí, está muy Sí, interesante. sí, sí, decíamos, parece que acá se ubicó más como analista cuando está el Claro, profesor se maneja que, como más analista como profe que como psicólogo. Sí, sí. que como cuando está el psicólogo. Sí, no, no, decía. Sí, Alguien sí, preguntaba, totalmente, eso sí. alguien preguntaba antes cuál era la diferencia o que le interesaba la diferencia entre transferencia y transmisión. Bueno, nos parecía como que no es una sin la otra, digo, ¿no? Como, no sé, digo, como que pensamos a veces entre nosotros o un término que no llegamos a tomar, pero que lo estuvimos hablando, que, que era este término de transferencia de trabajo, porque no lo llegamos creo que a ubicar del todo, pero como que hablábamos algo de esto, bueno, las personas con las que uno estudia, las personas con las que uno
sí, elige, por decir así, para transitar su transmisión o la transmisión del psicoanálisis o como quiera hacer. Digamos que tiene que haber digo, una cierta cuestión transferencial de por medio, digo, ¿no? Que por algo también uno termina ahí como estudiando con tal o cual o compartiendo espacios digo, podría ser también este espacio, digo, o cualquier otro espacio que se abra como de, bueno, como que algo, me parece que no es una sin la otra, ¿no? No es la transmisión sin la transferencia, me parece también ahí. Pero bueno, esto de transferencia de trabajo al final no lo llegamos a poner, pero lo estuvimos conversando. Creo un término que no podíamos ubicar bien de dónde era, o sea, lo habíamos escuchado, pero no terminábamos de ubicar de dónde venía o quién lo había como apodado así, digamos, ¿no? Como que había algo de esto, pero me parece que digo, esta pregunta de la diferencia, bueno, no sería una cosa sin la otra, me parece a mí. Sí, sí. Yo quería retomar un poquito lo que decía recién Luciana, me parece, eh, de, de que Merlí, digamos, cuando les da la pregunta, no les da respuesta, y además, digamos, me parece que Merlí, ahí tampoco él sabe lo que les está dando, a diferencia de cuando interviene con Oliver, que él ya sabe cuál es el efecto de lo que está haciendo. Digamos, es como veo azarosamente, como le pasó al maestro francés que se encontró por una situación azarosa que tenía que enseñarles francés a alguien y él sin saber hablar holandés, Merlí se entera después de los efectos de eso que estaba haciendo. Que eso también tiene que ver con el psicoanálisis. Si uno interviene y ya sabe lo que va a suceder a partir de lo que está diciendo, bueno, será otra cosa, pero digamos, no es la lógica psicoanalítica. Digamos, es un segundo momento cuando se entera de los efectos de lo que introdujo. A diferencia que con Oliver, que cuando le dice, dale, habla de tu hermano, Merlí ya sabe lo que va, digamos, desde su lógica, lo que va a pasar cuando se va a curar, va a hacer catarsis y ahí se va a solucionar. Entonces, en una escena, Merlí sabe lo que va a pasar, en la otra escena, interviene en la transferencia, por decirlo de algún modo, o sea, orientado, digamos, se deja tomar por la transferencia, digamos, de que la alumna le dice, no, yo no tenía que estar acá, y bueno, y les da una pregunta, y después se entera de los efectos de esa intervención, que resulta ser una intervención a posteriori porque produjo efectos. Si no hubiese producido efectos, no lo hubiese sido. Además, Merlí está entregado en esta segunda escena a ese juego, ¿no? Digo, en la primera, eh, esto que decías Osvaldo, de uno podría, o sea, no sería psicoanálisis, sería otra cosa, ¿no? Pero esto de proponer, decir algo, hacer una intervención y anticipar el efecto. No sé, es imposible anticipar, digamos, ¿no? Con otros. Sí, claro. O sea, hay una imposibilidad ahí donde uno diría, no, es imposible, no, no, desde el marco en el que estemos, o sea, ahí incluso donde hay marcos teóricos que se posicionan en lugar estrictamente del saber y de la anticipación y hasta del estímulo-respuesta, ante tal estímulo y determinada respuesta. Digo, estamos trabajando con personas y no máquinas y ahí no habría modo de anticipar nada de esto. Bueno, pero Merlí está apuntando hacia, yo te voy a llevar allá, ¿no? Yo te voy a llevar, te voy a hacer hablar de esto, ¿no? Como lo pone un poco entre la espada y la pared. Y en esta otra escena, él está entregado a jugar ese propio juego, ¿no? O sea, incluso, bueno, esto que le dice a este chico, bueno, vamos a ponerle sentido, entonces acá ustedes acá, ¿no? Como totalmente relajado y ahí entregado a, bueno, esto es, trabajen ustedes, ¿no? Piensen, se va y cuando vuelve, bueno, ahí cierra con las propias palabras de ellos, ¿no? Pero todo lo que, y ahí, digamos, les está mostrando en acto de alguna manera qué es cuál es su teoría respecto de la pregunta que les hace, incluso y el por qué están ellos ahí en ese horario, en ese lugar. Sí, sí. De hecho, para esto es más de enseñanza, digamos, no tanto de análisis en sí, pero también, o sea, el segundo momento de la intervención, por decirlo de un modo, de Merlí, en esta segunda escena, cuando los alumnos le piden una aprobación por sí o por no, si está bien lo que está pensando, bueno, justamente Merlí, ahí uno diría analíticamente, digamos, digamos, no les dice muy bien lo que hicieron, porque si les dijese muy bien lo que hicieron, estaría volviendo a poner en escena, yo soy el profe, el que sé todo, yo sé que, digamos, te sanciona que está bien lo que estuviste pensando. Digamos. Entonces, no se corre de ese lugar, por decirlo de un modo. Produciendo en sus alumnos, bueno,
ustedes estuvieron pensando como filósofos. Hay, digamos, por ahí en la formación de análisis, idealmente, si sucediese algo parecido, sería que, bueno, suceda que uno se encuentra en que el docente analista, por decirlo de un modo, digamos, produzca que las personas que se están formando, bueno, piensen como analistas. Sí, pensaba en esto que dice, en esto del texto que les compartíamos de Ponte, que decía, bueno, uno para qué estudia, o sea, para corregir en realidad la teoría que uno ya tiene, porque dice como esto, bueno, a partir de que uno hace el primer llamado a un paciente, de que lo cita, de que se desarrollan las sesiones, digamos, como que uno ya tiene toda una idea de, bueno, qué es analizar, digamos, en tal caso uno estudia para, digamos, afinar ahí la teoría y afinar la escucha, digamos, ¿no? De que para que esa escucha sea cada vez más afinada, por decir así, o más correcta, más precisa, como queramos decir. eh, Algo de esto. Bien, pero como que bueno, en realidad no es que nosotros, no es que, por lo menos a mí, por lo menos me hace ruido esto de la formación a veces, como en formación, como que algo de esto, ¿no? Como que hay un puerto de llegada, digamos, como que vamos a llegar a algún lado, digamos, ¿no? Porque esto de analistas en formación, nada, bueno, es un modo de decir, pero como que hay algo ahí que parece como que no se formó, digamos, no sé, como que hay algo ahí como por venir, no sé, me sale pensarlo así. Entonces como que esta idea un poco, bueno, en realidad uno ya tiene una cierta idea y en tal caso va como ajustando esa idea, ¿no? Pero, no sé, a mí bueno, eso, me hace ruido esto, de formación en formación. Sí, sí. Ah, como que suena lo de vamos para allá. ¿O cuándo sería ese momento, ¿no? Eh, bueno, también hablábamos de esto, de que en centros entendemos que no, pero que hay en otras instituciones que se maneja como toda una lógica de esto, bueno, cuando ya uno, digamos, pasó de ser analizante, analista, esto del pase, o sea, como que hay todo un movimiento con estas cuestiones, digamos, ¿no? Que también pensábamos, bueno, ¿cuándo sería? ¿Cómo sería eso, no? También, ¿no? Como que nos hacía preguntas estas cuestiones, ¿no? Digo, sin criticarlo ni nada, sino solamente para pensarlo, cómo sería esto de, bueno, cuando uno pasa a eso, digamos, ¿no? Porque a mí por lo menos se me arma esto de, bueno, analista uno es en un análisis, después por fuera es como que, no sé, ahí como que me es digo, nosotros acá no, nosotros, digo, qué sé yo, ya nos va, no estamos como, o sea, tratamos de proponer una escucha, digamos, acorde, pero no estamos como analistas acá, digamos, ¿no? No sé, digo, en tal caso ese lugar se nos será otorgado o no en un análisis, digo, por fuera de eso entiendo que, o sea, nos reunimos a pensar cuestiones, pero no es que estamos como, digo, por eso es como que hay todo un asunto con eso, también pensábamos en relación a la formación y a la transmisión, que es como, no sé, que nos hace preguntas a nosotros también, digo, ¿no? Como, bueno, ¿cómo sería esto? Carlos había hecho un comentario que no, parece que no lo retomamos, que decía, me recuerda al maestro Zen, irrumpe una inercia. Eso era en Interrumpe. relación... Interrumpí. Interrumpe, Interrumpe perdón, una interrumpe, sí, interrumpe una inercia. Esto en relación al maestro del relato o en relación a, porque ahora, claro, lo vemos a destiempo y tal vez no lo podemos poner en juego a quién se refiere, quién le recuerda al maestro Zen. Sí, hola. Sí, Hola, hola Carlos. ¿qué tal, Carlos? Sí, no, lo que hace es, yo no vi la serie, pero vi esta escena, ¿no? Lo que hace Merlí es justamente, me parece, interrumpir algo,
que me parece que tiene que ver con el saber y con esta cuestión de la transmisión, ¿no? Los alumnos están esperando que él les diga algo. Y creo que ahí lo que hace él es interrumpir con una sorpresa, con un enigma, le suelta la mano, y cuando se habla de apuestas yo siempre pienso en el azar. Apuestas sin azar es imposible. Y bueno, en un terreno justamente que el azar no da ninguna garantía, podría haber pasado cualquier cosa y no, qué sé yo. Incluso cuando uno de ellos tira una silla para hacerla desaparecer de la escena, digo, bueno, acá rompen todo, ¿no? Podría haber pasado tranquilamente. Bueno, eso es lo que hace un maestro Zen, digamos. Es algo que va por el lado de la acción, del acto, digamos, ¿no? Un golpe, una patada, un grito, una ausencia. Y correr un riesgo. Y también, bueno, eso me cuestiona que estamos en una sociedad donde justamente este tipo de ética es muy riesgosa, digamos, ¿no? Uno puede terminar en cana. Como que me parece que la institución escuela, uno es responsable de los alumnos, ¿no? Entonces hay ahí como una cuestión una línea muy difícil en cuanto a, bueno, si el profesor suelta la mano, corre el riesgo de que tenga un cuestionamiento de por qué lo soltó, ¿no? Como que eso nunca, me parece a mí, está cuestionado. Como que no hay una ética que apunte a que el alumno o quien tengamos enfrente se haga responsable de sus acciones, digamos, ¿no? Creo que el riesgo que corre Merlí es muy grande, como el riesgo que corre un analista, ¿no? Todo el tiempo está jugando con esto que decía Julieta, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? El ruido, la afinación, la armonía, ¿hasta qué punto, digamos, no apuesto al ruido, a que algo desafine? Cuando tranquilamente alguien puede venir y decir, no, mire, se supone que usted tiene que afinar. Vivimos en un mundo de afinación y de armonía como ideal. Y justamente la ética nuestra no es el ideal, ¿no? No responder a esa demanda. Y es muy riesgoso. Claro, yo lo decía ahí en el sentido de la escucha nuestra, digamos, de afinar nuestra escucha. Entiendo que lo que vos decís es que puede venir alguien a pedirnos la armonía en el sentido, por ahí como lo dice Lacan en el 8, la armonía más vinculado con la medicina, como la armonía. Entiendo, sí, 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 como que puede tener ese doble. Incluso yo no atiendo esa demanda, digamos, ¿no? De afinar el oído, para nada. A veces sí, a veces no. Depende. Son apuestas, digamos, ¿no? Son riesgos que a posteriori uno se da cuenta. Incluso metiendo la pata, las cosas funcionan. Es más, casi diría que no hay otra forma en el análisis, ¿no? Ah, no, claro. Claro, esto que decía Adri, es que nuestra posición cae todo el tiempo, o sea, Desde el precaria. punto de vista de este profesor, digamos, uno lo ve de afuera y dice, uy, metió la pata este tipo, ¿cómo los va a dejar solos? Mirá si alguno tiene un accidente, mirá si pasa algo. Y bueno, es una ética que hay que cuestionar, me parece a mí, ¿no? Que es justamente la apuesta es, bueno, confío, se puede morir. Claro, bueno, y Merlí justamente todo el tiempo está como jugando, Claro. ¿no? El juego ahí, es el cuestionado tantas veces en la institución, porque todo el tiempo va contra la normativa, haciendo estas apuestas azarosas, como decís. Claro, sí, todo el tiempo está ocupando ese lugar que, claro, el que lleva la bandera de la normativa, de lo que se debe, de la ley y demás, bueno, tiene sus disputas ahí, ¿no? Sí. Y este riesgo de la muerte, digamos, con suerte estos chicos los toman por el lado de, bueno, da sentido, pero tranquilamente la muerte puede no darlo, digamos, ¿no? Puede anonadar, puede angustiar en el sentido paralizante, digamos, aplastante. Es un riesgo.
Ujú. Vos decís por justo la pregunta que les hace, a dónde van con lo que se Las meten, preguntas que digamos, ellos justo mismos no solo por se dejarlo empiezan, solo, sino claro, por invitarlos a las pensar. preguntas que ellos se empiezan a hacer, ¿no? Existencialistas, ¿no? Esta cuestión Ujú. de estar eyectado entre una nada y otra. Mm. ¿Y qué es la nada? ¿No? Es no percibir. Es muy interesante. Mm. La nada y el vacío es lo mismo. Ujú. Claro, cuando él vuelve están en armonía. Podría haberse encontrado con otro, con otra escena, uno llorando, el otro ¿no? como complicados con lo que fueran pensando. Bueno, Tranquilamente él. podría haber vuelto que ahí yo creo que alguien se recibe de profesor, que los alumnos le digan, mira, listo, ya está, no te necesitamos más, ¿no? Ahí uno se recibe de profesor realmente. Claro. Ahora el saber lo manejamos nosotros de alguna manera. Sí, esto es como un compilado, digamos, cortito, pero, o sea, digamos, como que para poner en contexto, el capítulo, o sea, medio que recrea, por decir de alguna forma, me daba a mí la impresión, no sé si se recuerdan esta película ochentosa del Club de los Cinco, o de Breakfast Club en inglés. Nada, que los chicos quedan como en penitencia un montón de horas adentro de la escuela. Bueno, es como que la escena es la misma, ellos tienen que cumplir una penitencia de no sé cuántas horas adentro del colegio porque soltaron una araña del laboratorio, la araña se muere. Bueno. Nada, por eso están ahí, por eso la chica le dice, bueno, yo no tendría que estar acá porque ella como que no había tenido nada que ver, o no me acuerdo cómo es que termina envuelta en la situación. Y entonces ahí él le dice, bueno, démosle un sentido. Y en el medio nada, hacen un montón de cosas, además de pensar estas preguntas filosóficas, digamos, en el medio hacen un montón de cosas, en el medio charlan de otras cosas, en el medio salen a la lluvia, o sea, hacen cualquiera, digamos, como toda la tarde, y en el medio por momentos aparecen estas preguntas existencialistas, como decías vos, esto sí, pero digamos, claro, es cierto, yo no me había percatado de este detalle, o sea, como que la pregunta que él les tira ahí no es cualquier cosa, digamos, ¿no? Mm. Como que es, ¿no? Sí, que igual también es cierto que es parte del estilo de preguntas que él hace, ¿no? Digo, a lo largo de la serie, ¿no? Él trabaja y presenta la filosofía de un modo tal que todo el tiempo los interpela, ¿no? Con lo que les dice, con lo que, ¿no? Entonces, por ahí, en ese contexto, digamos, va un poco en la línea de lo que él propone, no sorprende como si viniera otro profesor que de otro tipo de clases a tirarles una pregunta así, ¿no? De hecho, ellos enseguida toman el juego y se meten a pensar y a discutir y, ¿no? como parte de lo que suelen hacer. Pero sí es cierto también que, digamos, que él ahí se posiciona desde otro lugar, ¿no? De tener el saber, yo tengo el saber, o les voy a explicar, o les voy a decir, o podría haber venido, no, bueno, a ver, les revelo la respuesta, ¿no? Sino que la enseñanza estaba ahí, bueno, démosle sentido a esto que por algún motivo les tocó, que sucedió, ¿no? Algunos con motivo, otros sin motivo, pero estaban ahí como cumpliendo esa penitencia, entre comillas. Démosle algún sentido, vamos a pensar sobre esto. Y él se va y todas las respuestas cuando vuelve son correctas, ¿no? Porque el punto era ese. La enseñanza un poco era esa, bueno, a ver, ponerse a pensar entre todos y llegar, de hecho, digamos, como que no quiere agregar nada más a lo que ellos dicen, suficiente con todo lo que pensaron y lo que dijeron, que además no son pavadas, no son sin sentidos ni incoherencias lo que dicen, ¿no? Además, pero eh, qué modo de mostrar un maestro que también puede aprender de sus estudiantes, que eso es algo que también se pierde tantas veces, ¿no? Bueno, la necesaria asimetría entre el docente y el alumno del saber, perfecto, sí, bueno, se supone que quien enseña tiene algún saber en alguna cuestión, en alguna materia más este, eh, trabajado, experimentado como fuere, que aquel que está en la posición de estudiante, pero también aprende en ese encuentro, en ese lazo, aprende sin duda de esa materia, de ese asunto y del vínculo en sí mismo. Y esto con Merlí queda claro en diferentes oportunidades, y en esta escena parece también, ¿no? Que él
el valor que le da al intercambio de ellos. Eso también está en juego, o sea, no hay una palabra correcta, es esto que ustedes están haciendo ahora, esto que están diciendo, esta palabra tiene valor, estas ideas que están construyendo valen, ¿no? Sí, incluso me animo a decir que están, no sé si correctas, pero las preguntas, ¿no? En un momento hay una pregunta que se hizo Berkeley, ¿no? Esto de ser es ser percibido. Si cerramos los ojos, ¿estamos o no estamos? ¿No? Este, genial para decir, bueno, lean Berkeley, que es lo mismo que se preguntó él, ¿no? Entonces es muy distinta a la lectura de un filósofo cuando uno ya tiene la pregunta. Ya es una lectura interesada. Ahora, cuando uno le tiran un libro y no está la pregunta, uno dice, ¿y este qué bicho le picó? ¿Qué le importa? Muy, muy interesante. Mover a inquietud, ¿no? Que es lo que hace el maestro Zen. Incomoda, inquieta, incluso hasta golpea físicamente a veces. Para sacarlo uno del sopor, ese sopor de ya todo lo sé, digamos, tengo todas las respuestas, ¿no? La primera pregunta que uno recibe es, che, ¿por qué me pegó este tipo? Claro. Ya se empieza a preguntar. Claro, bueno, eso me parece que también vale para nuestras lecturas del psicoanálisis, digo, como no creernos que sabemos todo o hacernos preguntas o bueno, justamente pasar por nuestras propias palabras o escribir, digamos, como para decir, bueno, a ver esto, me interesa saber sobre esto, quiero leer sobre esto, o sea, digo, como que me parece que algo de esto tiene que causarnos, digamos, de algún modo, como, bueno, que lo que vayamos a leer ahí, o sea, siempre tiene que ver con la clínica, siempre, o sea, no es que hay textos más clínicos o menos clínicos, sino que siempre lo que vamos a leer ahí tiene que ver, o sea, nos va a ayudar de alguna manera, de algún modo, o sea, o releer, porque también esto que decía Osvaldo de la facultad, o sea, si bien uno leyó mucho en la facultad, bueno, tiene que ver con otras circunstancias también, digo, ¿no? Que uno preparó para un parcial o esto que estudió así como, bueno, me sé todo este texto como para ir a rendir, digamos, ¿no? Como algo de esto. Y bueno, nos extrayeron por ahí las consecuencias más clínicas de eso o para qué nos va a servir a nosotros para nuestra escucha, ¿no? O incluso aunque sea para cuestionar eso que dice ahí, digo, ¿no? Decir, ah, bueno, no sé, por ahí yo lo pienso de este otro modo, no sé, algo de esto, ¿verdad? Como que... Sí, en esto que planteabas hace un ratito, Juli, bueno, de la formación, ¿no? Bueno, es raro que hablar de formación, pero digo, que uno está constantemente, bueno, desconocemos los recorridos de cada quien, ¿no? Porque, pero, ¿no? Y las lecturas, ¿no? Pero uno está constantemente leyendo, o en diferentes instancias participando de grupos de estudio, digo, ¿no? Una vez que termina la facultad, o que posgrado, qué grupo de estudio, que fuera. Y tantas veces, no sé, pensamos que, bueno, Freud ya lo sabemos, por ejemplo, porque ya lo leí, o lo leímos 700 veces, los historiales en la facultad, ¿no? Y cuando volvemos, bueno, como decía Juli recién, a leerlo de otra manera, con otra intención, eh, con, sin guía o con otra guía distinta de la que nos propone a veces el mundo académico, y además con diferentes experiencias, o sea, no es lo mismo lo que uno lee cuando está cursando grado en la facultad que cuando empieza a atender pacientes, que cuando transcurren unos cuantos años que viene atendiendo, ¿no? O sea, en diferentes momentos uno agarra una misma lectura y se va a encontrar con algo distinto, pero por eso también hay que jugar el juego de posicionarse desde ahí, ¿no? Porque a veces uno cree esto, ¿no? Bueno, este ya me lo sé, y ya me lo sé es no permitirse encontrar una nueva línea, un nuevo sentido en eso que lee, una asociación con algún otro texto que le dispare lo que fue a leer ahí. Digo, esto sale muchas veces en las instancias de posgrado, ¿no? Como Freud, bueno, ahora Lacan, que es como el más complejo, y digamos, y Freud tiene lo suyo, más que interesante también, ¿no? Pero digo, lo más interesante es desde dónde uno lee ahí, lo que sea, hasta, bueno, como
hoy tomamos el texto que nos proponía Osvaldo, digo, ¿desde dónde uno se posiciona? Porque ahí la mirada y la lectura que va a ser mucho más interesante. Bueno, no sé cómo estamos. Con el horario. Ahí. Que la vez pasada corrimos y queríamos llegar un poco más tranquilos, que no se nos termine el encuentro así abruptamente. ¿Un comentario, alguna pregunta, alguna cuestión que quede por ahí? Tal vez pueda surgir también, como decíamos, volviendo, dijimos que compartíamos, ¿no? Algo de la bibliografía y textos Sí, que tomamos. yo Digo, voy a tal vez poner ahí, acá, sí, voy no a digo, poner tal vez ahí acá, cuando vayan si van a esta bibliografía y demás, tal vez ahí también surjan algunas cuestiones. sí, Bueno, y yo pero voy a queda. copiar acá nuevamente en el chat el link, y no sé si quieren que digamos nuestros mails por cualquier cosa. Dale, sí, nos dijimos la vez pasada, los repetimos por las dudas. Porque posibilita también esta posibilidad, ¿no? Del intercambio. Sí, Juli. No, estoy esperando, digo, que digan ustedes, por eso no quería avisar. Porque claro, yo lo iba a escribir, es cierto, hay que decirlo, bueno, mientras lo voy Claro, escribiendo. por la grabación. Claro, sí. El mío es licenciada.atorres@gmail.com y ahí la escribo. El mío es aresosvaldo@gmail.com. Así, no lo puedo escribir porque estoy desde el celu, así que no lo escribo. Pero... Es lo escribimos nosotros, si no, bueno. Bueno, dale. Es Ares Osvaldo. Gmail, @gmail. A ver, ahí Irina dice, el saber a veces es inmediato. Ahí se me fue El saber a veces, perdón, ahí lo leo. El saber a veces es inmediato, por mucho estudio que haya detrás, la improvisación toma su lugar. Está bueno, sí. Sí, porque digamos, uno se va subjetivando con la teoría, me parece que también pasa algo de esto. Digo, cuando intervenimos no estamos pensando, bueno, complejo de hipo, se nos vienen todas estas cosas, sino que, bueno, nos sale ahí el momento. Mi mail es Juliet con 2T, B corta E, L A Z, julietvelaz@gmail. Y como decíamos la vez pasada, ¿no? Nuestra práctica, nuestros modos de intervenir están sustentados por esa teoría que vamos construyendo en nuestras lecturas, en nuestra formación y en nuestros supuestos, en nuestra impronta Claro, personal también. O sea, la práctica no es sin la teoría. O sea, no hay distinción entre teoría y práctica, diríamos, en psicoanálisis. No, lo de esto. Bueno, nada, por lo menos creo que hablo en nombre de todos. Nuestra idea un poco era, con esta excusa de Marlí, y esto que él dice, como que empalmen con la filosofía, como bueno, también que ustedes empalmaran o se entusiasmaran, digamos, para decirlo más suavemente, que se entusiasmaran con la lectura de... No en tono tan sexual, pero se entusiasmen con la lectura de psicoanálisis y de estas cosas que fuimos acercando, y bueno, de intercambio y eso, ¿no? Como que nos interesaba un poco eso, y para nosotros también nos servía como para pasar también por textos, volver a pensar cosas y demás. Que también algo de esto sucede, por lo menos a mí. O sea, acá hablo a título personal, pero yo vuelvo a leer y digo, ahora lo entendí, ahora me quedo claro, ahora entiendo a qué viene esto. Claro, sí, como que pasa algo de esto también, ¿no? Como que el tiempo de cada uno, digo, a veces también es distinto.
el tiempo que cada uno lee, ¿no? También como que recibe de otro modo. Claro, como Bueno, yo decía uno de también. los... Ah, perdón. No, bueno, Perdón, iba Osvaldo. no, pasa nada. Iba a agradecerles, o sea, entiendo que estamos conmigo cerrando, ¿verdad? ¿Puede ser? O sea, estamos Sí, ya en los estamos en últimos. horario. Este, fueron muy interesantes los encuentros del lunes pasado, de hoy. Y en todo caso, bueno, entiendo, también hablo por el estrés, lo que intentamos, pues retomando esto último de la transmisión, esto de las explicaciones, lo que sea, bueno, no sé cómo nos habrá salido, pero bueno, entiendo que más o menos anduvo de no dar explicaciones, ¿no? O sea, no nos tratábamos de posicionar en lugar de que les íbamos a explicar qué es la transferencia o qué es explicarles qué es la transmisión, sino, bueno, convertir un rato, digamos, algún pensamiento, cosas que se nos vayan ocurriendo a partir de, en este caso, de la serie de Merlí. Bueno, eso y bueno, muchas gracias otra vez por haber estado. Bueno, me sumo también. Iba a decir, como decía uno de los estudiantes ahí, esto que retomaba Carlos hace un ratito, que decía que no éramos sin otros, ¿no? Sin los otros, ¿no? Y el encuentro, bueno, digo, nosotros justamente esto nos proponíamos, ¿no? Como hay algo también del encuentro con ustedes, digamos, iniciamos un encuentro con otro y la posibilidad de establecer un lazo, aunque en este caso nos sigue tocando virtual por ahora, no sabemos en otras oportunidades, pero digo, por ahora fue virtual y bueno, y en el modo en que fue posible, hasta pudimos compartir videos, así que estamos felices. Pero bueno, es la intención, ¿no? En esos intercambios y ahí es una experiencia súper rica. Ahí están poniendo, bueno, muchas gracias, ojalá sigan virtual. Bueno, claro, bueno, lo virtual también posibilita, digo, decimos virtual en relación al encuentro, pero posibilita, Claro, vivir Entre Ríos, claro. claro, absolutamente, y sí, claro, posibilita Sí, eso, el sí, encuentro a la distancia, en diferentes es con verdad. cuestiones de horarios y Sigan demás, así virtual. que Está sigan buenísimo. virtual. No, Sí, no tiene por qué restarse uno con otro. Pensábamos en claro. que a lo mejor surjan espacios presenciales y también pueden persistir los virtuales. Claro, sí, por Sí, supuesto. lo virtual posibilita lo de esto también. Bueno, Sí, sí, Luciana es colega de Misiones, así que también, gracias a que estamos virtual, nos sigue desde Claro, allá. bueno, sí, sí, Así que sí, bueno, sí, totalmente. Bueno, se bueno, achica creo la que distancia. sí, no, y se Ah, posibilitan estas cuestiones, sí, absolutamente. Em, hablando de transmisión. Está bien, está bien, está bien. claro. Bueno, bueno, no sé si Dejamos acá. dejamos acá. Hoy dejamos acá. Dejamos acá. Bueno, cualquier cosa ya saben, tienen, si en las lecturas o en el camino surge alguna cuestión de intercambio, está posibilitada la vía mail, Ujú. para que podamos seguir conversando. Sí, sí. Totalmente. Bueno, Chao, estamos. chao. Buenas Nos noches. vemos. Chao, chao. Buenas noches. Bueno, chao, chao, hasta luego.